Arrancamos con las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas en Bolivia y también en el mundo. El presupuesto general del Estado 2024 se traba en el Senado, rechazan 2 artículos. Tras más de 12 horas de intenso debate, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024 quedó trabado en la madrugada de este miércoles en el Pleno de la Cámara de Senadores. Durante el tratamiento en detalle, los legisladores de oposición y del Movimiento al Socialismo Evistas rechazaron los artículos 7 y 8 y luego determinaron declarar un cuarto intermedio hasta las 10 de la mañana. En su estación en grande, el documento fue aprobado con 16 votos de 30 legisladores que participaron de la sesión. El debate se prolongó por varias horas bajo la dirección de la presidenta interina Simona Quispe, en ausencia del senador Andrónico Rodríguez. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, fue parte de la sesión por la tarde y brindó una extensa explicación respondiendo una de las preguntas de los legisladores. Los senadores de oposición y del Movimiento al Socialismo del ala evista cuestionaron el documento y durante horas se enfrascaron en un intenso debate con el sector arcista. En el tratamiento en detalle, la norma avanzó sin problema hasta el artículo 6. Sin embargo, en el número 7 hubo un rechazo mayoritario. En su parte central, el mencionado artículo autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externo con un monto de hasta $2.000 millones o su equivalente en otra moneda para apoyo presupuestario y o manejo de pasivo, otorgando bonos del Tesoro General de la Nación como garantías y con simple autorización del ministro del área. Le están dando pleno poder a una sola persona. Cuidado, cuestionó el senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz, uno de los más críticos del proyecto. Paz, quien dijo que el presupuesto es centralista y exhortó a sus colegas a declararle la guerra a ese centralismo que es manejado por 4 o 5 personas. También fue rechazado el artículo 8 que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del TGN otorgar un monto de hasta 275.000 millones de bolivianos de acuerdo a la disponibilidad financiera como aporte de capital del Banco Unión. Este numeral también ha sido rechazado antes por diputados. La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, dijo que el presupuesto general del Estado 2024 era acaparador de recursos y exigió que se explique de dónde saldrán los recursos y por qué quieren seguir chupando nuestras reservas. Barrientos le dijo a Montenegro que el manejo económico que está haciendo el Estado no es sostenible y urgió la reducción de gastos. ¿Cómo vamos a hacer para sostener este país en déficit? ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar la subvención de combustibles? Por más que maquille sus indicadores, ya no alcanza. Si siguen con esa gastadera de plata, el país se hundió. No vamos a aprobar nada, remarcó. A su turno, la senadora Lucy Escobar Velasco del ala evista le dijo al ministro que salga de su oficina y que vaya a ver la realidad del pueblo, pues no vivimos en el país de las maravillas. El Tribunal Supremo Electoral ratifica el fallo sobre Laucaeñe y pide que se organice otro Congreso del Movimiento al Socialismo. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral declaró la noche del martes improcedente el recurso extraordinario de revisión sobre el Congreso del Movimiento al Socialismo en Laucaeñe, en atención a la decisión judicial de un juzgado de Ibirgarzama, Cochabamba, y pidió que se organice otro encuentro. La determinación fue asumida por unanimidad luego de una extensa jornada de debate y análisis al fallo judicial que anuló la resolución 053/2023 y que obligaba al Tribunal Supremo Electoral a emitir una nueva resolución, informó el vocal Tawichi Tawichi. En relación a la resolución del juzgado de Ibirgarzama, se ha adoptado la decisión de declarar improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el delegado titular del MAS IPSP respecto a la resolución 344/2023, afirmó.
Con esa nueva determinación, contemplada en la resolución 055/2023, el vocal informó que el MAS tendrá que realizar otro congreso ordinario para elegir a su directiva nacional. Hay que entender que en Bolivia, la instancia que administra la justicia electoral es el órgano electoral plurinacional, añadió. Otra determinación asumida por los vocales fue que se presentará una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que la jueza de Ibir Garzama se abstenga a tratar esa resolución mientras tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el plan del Senado para evitar la prórroga de los magistrados puede frenarse, ¿sabe dónde? En diputados. Los 3 proyectos de ley para enjuiciar, evitar la prórroga de los magistrados de las altas cortes de justicia y para suspender los plazos procesales van hacia el fracaso en la Cámara de Diputados ante la oposición de los legisladores arcistas y la determinación de ingresar en receso parlamentario desde el 22 de diciembre. Con estas acciones se dejan nuevamente en la indefensión las elecciones judiciales. Pese a que el pasado martes, mediante dispensación de trámite, el Pleno del Senado aprobó 3 normativas para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado en lo que hace a la elección de autoridades judiciales. Esta labor fue cuestionada por los diputados del ala arcista del Movimiento al Socialismo, el MAS. Los argumentos utilizados por los renovadores fueron que debe enviarse a la comisión respectiva, calificarlas de inconstitucionales, calificar de ineficiente la tarea de la Cámara de Senadores, la falta de convocatoria a sesión de diputados, además de acusar de alianza entre evistas y opositores. No hay dispensación. Conocemos estas normas a través de los medios de comunicación. Aún no ha sido remitida a la Comisión de Constitución para que iniciemos el procedimiento legislativo, pero resulta paradójica la voluntad que está mostrando la Cámara de Senadores de manera permanente, enviar normas que visiblemente estuviesen colisionando con la Constitución, dijo el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, del ala arcista del MAS. Respecto al predio de la oposición de considerar de manera urgente el Pleno de Diputados con dispensación de trámite, señaló que no existe este procedimiento que pueda ser activado y la única manera es que si existiese un estado de calamidad o desastre nacional. En ese contexto, el diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, manifestó que no existe la intención de dejar sin efecto la prórroga de los magistrados y que los principales boicoteadores de los comicios judiciales son los asambleístas Jáuregui y Jerjes Mercado, ambos del ala arcista. Hablando de este tema, el proyecto de modificación de la Ley 044 define sanción penal para los magistrados, pero este proyecto de ley aprobado por el Senado y que modifica las normas 044 y 612 de juzgamiento a las altas autoridades del Estado busca hacer efectiva la responsabilidad por los actos delictivos cometidos en el ejercicio de un cargo público, entre ellos los magistrados y consejeros de justicia. Establece también la modificación de las medidas cautelares. El documento establece cambios fundamentales respecto a las sanciones que no sean solo administrativas sino punitivas, aspecto que se refleja en el artículo 4 modificado, la violación de derechos constitucionales, si los enjuiciados hubieran incurrido en la violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales vinculada a la comisión de cualquier delito previsto en la presente ley, lesionando tales derechos y garantías, la sentencia condenatoria deberá imponer las sanciones previstas en el Código Penal según corresponda. Es así que prevé incorporar sanciones penales como la detención preventiva de los procesados no disciplinarias como actualmente dicta la Ley 612. En medio de observaciones, eligen a Edgar Bert como presidente de CONCIPO. En medio de observaciones, el Comité Electoral
eligió a Edgar Bert como nuevo presidente del Comité Cívico Potosinista. Comcipo, además del nuevo directorio, obtuvo 88 votos de los 96 que llegaron a sufragar en la calle, ya que las oficinas de esa institución estaban cerradas. Se han tenido 96 delegados que han participado en este acto plebiscitario de 33 instituciones. El Frente Libertad, UPP, tiene 88 votos, blancos 7, nulos 1. En total son 96 votos, lo que coincide con las papeletas que tenemos, informó el presidente del Comité Electoral de Comcipo, Gabriel Guerrera. El gerente del banco privado asegura que la provisión regular de dólares abastecerá la demanda del mercado. El gerente general del Banco Sol, Marcelo Escobar, aseguró que con la provisión de dólares de parte del Banco Central de Bolivia se garantizará el abastecimiento de la demanda del mercado nacional. Con esta provisión, las entidades financieras estamos atendiendo con normalidad a los clientes que mantienen operaciones en dólares, sostuvo el ejecutivo. La divisa extranjera comienza a tener mayor demanda a fin de año por comerciantes que requieren importar productos de consumo masivo o por ciudadanos que buscan viajar al extranjero por vacaciones. En febrero de este año, el país comenzó a registrar un desabastecimiento de dólares en el mercado nacional. La banca privada no podía abastecer la demanda y el Banco Central de Bolivia ofreció vender el billete estadounidense de forma directa. Sin embargo, ante la burocracia que representaba la compra programada, la población tuvo que acudir a librecambistas para conseguir la divisa a un precio mayor al tipo de cambio oficial. Perú tomará muestras de diésel a camiones del país. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que Perú determinó realizar un muestreo de combustible a los camiones bolivianos para verificar la calidad del diésel que utilizan para transitar por todo el país y también por el país vecino. Ellos, las autoridades del Perú, lo que nos han adelantado es que es posible que se realice algunos muestreos de manera aleatoria para poder comprobar que el combustible de Bolivia tenga menos de 50 partículas por millón, los ppm de diésel, en su composición, indicó ayer Blanco. El 8 de octubre, Perú aprobó el Decreto Supremo 018-2023-EM, que establece que los vínculos del transporte terrestre internacional que ingresen en su territorio deben cumplir la normativa sobre la calidad de combustibles. Los vehículos que crucen la frontera con Perú, después de 2 meses de emitida la norma, deberán ingresar usando diésel B5, gasolinas y gasohols con un contenido de azufre no mayor de 50 ppm partículas por millón. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos presentando Enlace Informativo. El coronel Holguín reaparece y dice que no hay nada legal que le impida ascender a general. El comandante de la Policía de Santa Cruz, el coronel Eric Holguín, reapareció ayer y afirmó que no hay nada legal que le impida ascender al grado de general. No hay nada que me lo impida legalmente, respondió tras ser cuestionado sobre su posible ascenso al grado de general durante una campaña de recolección de juguetes en el Estadio Real Santa Cruz. La semana pasada el jefe policial se vio envuelto en una polémica tras asfixiar al capitán Edman Lara cuando este acompañaba a un ciudadano a realizar una denuncia que presuntamente no quiso recibir la policía de Santa Cruz. Y por este hecho el Ministerio de Gobierno impuso su arresto por 6 días en la ciudad de La Paz. Y el gobierno dice que no va a retirar al comandante Holguín de la lista de ascensos a la policía. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que no va a retirar al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, el coronel Eric Holguín, de la nómina de ascensos porque su conducta agresiva no es reiterativa y se encuentra cumpliendo su sanción. ¿Qué tal?
Los legisladores piden que Holguín sea sacado de la lista porque no merecería ascender luego de protagonizar una agresión a un camarada. El del Castillo defendió esta mañana al comandante de Santa Cruz y dijo que esa falta leve no es meritoria de otra cosa que no sea una sanción de arresto, la misma que ya está cumpliendo, y sostuvo que no sacará de la nómina al jefe policial. ¿Qué tal? Cambios a la ley de juzgamiento de altas autoridades plantea la detención preventiva de los procesados. El proyecto de modificación de la ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades del Estado fue aprobada por la Cámara de Senadores. Prevé incorporar sanciones penales como la detención preventiva de los procesados, no disciplinarias como actualmente dicta la ley 612. Hay un nuevo avasallamiento en Pailitas. Acusan a interculturales y denuncian que la policía no hace caso. La madrugada de este martes se registró un nuevo enfrentamiento en la subcentral de Pailitas, en la provincia de Guarayos de Santa Cruz. Los pobladores acusaron a los interculturales de avasallar su sede y lamentó que la policía no haya asumido ninguna acción ante la denuncia que hicieron. Esta madrugada los interculturales lograron ingresar a nuestra sede donde había 18 personas, los últimos que quedaban en los predios. Nosotros hemos ido a la policía y las autoridades de gobierno, pero no nos hacen caso. No sé qué es lo que está pasando aquí, que ninguna autoridad hace caso de lo que está pasando, que nosotros, gente de esta región, dice, afirmó el dirigente campesino Eric Fuentes a los medios de comunicación. La primera semana de diciembre se produjo un enfrentamiento en esta región cuando un grupo de encapuchados con armas de fuego y palos agredieron a los pobladores y avasallaron esas tierras. En este hecho falleció una persona que pertenecía a los avasalladores, mientras que otras 17 resultaron heridas. A la vez, Fuentes dijo que desde el gobierno nacional están financiando a grupos de paramilitares para despojarlos de esos predios. Acusó al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, de apoyar a los interculturales. Señores periodistas, el directo responsable, el que financia a todos estos grupos paramilitares, se llama Remy González Atila, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Está confirmado eso, señores. ¿Por qué hasta el momento no se hace nada?, manifestó. Ante la negativa de las autoridades de gobierno y de la policía, el dirigente y otra de las comunarias sostuvieron una reunión con la representante de Derechos Humanos para interponer una denuncia. El presidente de Comibol duda que se logre erradicar la silicosis hasta el año 2030. El presidente de la Corporación Minera de Bolivia, Reinaldo Pardo, señaló que por las características de los trabajadores mineros, duda que se pueda erradicar la silicosis hasta el año 2030, plazo planteado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de Salud, a la que se adhirió el país. Si la normativa indica que a esa fecha se tiene que tener cero silicosis, un poco yo lo dudo que se logre por la característica y el comportamiento del trabajador, que nunca quiere reconocer que tiene esa enfermedad, señaló la autoridad consultado por los medios de comunicación. La silicosis es una enfermedad que se asienta en el pulmón y es producida por polvo respirable que contiene sílice libre cristalizado que origina una cicatriz, lo que da lugar a una fibrosis pulmonar de carácter irreversible, enfermedad profesional incapacitante en muchos países. Y Salud reporta el deceso de una persona en la ciudad del Alto por la enfermedad de criptococosis. Una persona que estaba internada en un hospital de la ciudad del Alto se convirtió en la primera víctima del hongo criptococo, una infección pulmonar o generalizada que se adquiere a través de la inhalación de tierra contaminada. El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, informó que la víctima falleció hace algunos días. Es un tipo de enfermedad multisistémica, puede afectar a varios órganos y a nivel de los pulmones, que es donde empieza a complicarse, explicó la autoridad del Estado. Los hongos causantes de la criptococosis se encuentran en suelos contaminados con heces de aves. La transmisión se produce por inhalación. Existen dos tipos, el Cryptococcus neoformans mayormente y en menor frecuencia el Cryptococcus
Gatiti. Las personas que contraen esta enfermedad desarrollan lesiones pulmonares primarias asintomáticas autolimitadas. En los pacientes inmunocompetentes, las lesiones pulmonares aisladas suelen curarse espontáneamente sin diseminarse, incluso sin tratamiento antimicótico. Han aprendido una ex Miss Bolivia Mundo por el hallazgo de municiones en su domicilio. La Miss Bolivia Mundo del año 2020, Alondra M., quedó aprehendida en el departamento del Beni en el marco de una investigación por el presunto tráfico de municiones de guerra que fueron encontradas en su domicilio. La información ha sido proporcionada por el fiscal departamental Gerardo Valderas a Radio Patujú en la red Ergol, quien indicó que la investigada se presentó en horas de la tarde en el Ministerio Público y se ejecutó la orden de aprehensión. El caso surge tras el allanamiento realizado en su condominio, donde se va a indagar vínculos por narcotráfico de sustancias controladas. Y La Paz advierte con congelar cuentas y hasta rematar inmuebles de deudores de impuestos. Tome sus previsiones, por favor. A 10 días de vencer el plazo de condonación, la Alcaldía de La Paz advirtió con medidas extremas que van desde congelar cuentas hasta remates contra las personas que, pese a esta oportunidad de descuentos, no han regularizado sus impuestos. A partir del 30 de diciembre van a continuar los embargos, pero además vamos a ejecutar un congelamiento de deudas masivo de 68,000 ciudadanos y vamos a proceder con el remate de 20 inmuebles que están con todas las medidas legales registradas en derechos reales, informó la directora de la Administración Tributaria Municipal, Noemí Lastra, según una nota institucional. La Alcaldía del Alto va a regalar más de 29,000 juguetes hoy miércoles. ¿Sabe dónde? En Villa Ingenio. Más de 29,000 juguetes se van a convertir este miércoles en 29,000 sonrisas de niños y niñas que van a recibir este obsequio por parte de la Alcaldía del Alto. El evento de solidaridad por la Navidad se va a realizar desde las 8 de la mañana y será en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, ubicado en el Distrito 5 de ese municipio. Los niños que asistan no solo se podrán ir con un juguete a casa, la municipalidad prepara un espectáculo de música y danza para celebrar la Navidad con las familias. Este show está previsto cerca de las 10 de la mañana. Y lo que les contábamos muy tempranito, un temporal anegó la ciudad de Santa Cruz, afectó a viviendas, vehículos y también ha derribado árboles. El aguacero del martes en la capital cruceña anegó viviendas y la alcaldía activó unidades de emergencia que también atendieron vehículos atrapados en canales de drenaje y levantaron árboles caídos. En el tercer anillo de la avenida Paraguá se han rescatado 2 motorizados que se precipitaron en un canal. Las brigadas de emergencia llegaron hasta los distritos 5, 6 y 13, donde se reportaron viviendas inundadas. Asistieron a 13 viviendas en el barrio 16 de noviembre, 3 en el barrio Guaracachi. También hubo pedidos de auxilio en El Palmar. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. Vamos a contarles que el líder de Hamás viaja a El Cairo para hablar sobre la guerra en Gaza. El máximo líder de Hamás viajó hoy a El Cairo para entablar conversaciones sobre la guerra en Gaza, donde el grupo armado está plantado con una firme resistencia tras más de 10 semanas de intenso bombardeo israelí y duros combates urbanos que han matado casi a 20,000 palestinos.
Los médicos en Inglaterra inician una huelga de 3 días en un periodo ajetreado. Médicos que están al principio de sus carreras en Inglaterra comenzaron hoy miércoles una huelga de 72 horas dentro de una larga disputa salarial con el gobierno británico. Los pacientes en el Servicio Nacional de Salud británico fueron advertidos de complicaciones significativas con cientos de citas y procedimientos aplazados o incluso cancelados. La huelga comenzó a las 7 de la mañana y va a durar hasta el sábado por la mañana. Xi Jinping le avisó a Joe Biden que China intentará tomar Taiwán para la reunificación. Durante la reciente cumbre en San Francisco, el jefe del régimen chino Xi Jinping comunicó al presidente estadounidense Joe Biden que China tiene la determinación de reunificar a Taiwán con el continente, pero aún no ha decidido cuándo se va a llevar a cabo. La revelación ha sido hecha por el periodista Kristen Welker de la cadena de noticias NBC News. La República Democrática del Congo elige presidente entre temores por la limpieza de las elecciones. La República Democrática del Congo elegía presidente hoy, miércoles, mientras las autoridades trataban de ultimar los preparativos de unos comicios marcados por los desafíos logísticos y de seguridad, y la votación comenzó con casi 2 horas y media de retraso. Los sobrevivientes del terremoto en China sufren temperaturas gélidas mientras lloran a sus muertos. Rodeados de destrucción, los familiares de una víctima del sismo lloraban la muerte el miércoles en refugios temporales y bajo temperaturas gélidas en las montañas del noreste de China. El sismo del lunes por la noche derrumbó casas y dejó al menos 131 muertos, así como más de 900 heridos, según medios chinos. La mayoría de las muertes se reportaron en la provincia de Gansu y las demás en la provincia vecina de Qinghai. El Tribunal Supremo de Colorado determinó que Trump no puede presentarse para las primarias de ese estado. El Tribunal Supremo de Colorado declaró al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, inelegible para la Casa Blanca en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución y lo retiró de la papeleta de las primarias presidenciales del estado, estableciendo un probable enfrentamiento en el más alto tribunal de la nación para decidir si el favorito para la nominación del Partido Republicano puede permanecer en la carrera presidencial. La oposición venezolana exigió la liberación de los más de 300 presos políticos en ese país. La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora de Venezuela, clamó por la liberación de las personas que están detenidas en el país por motivos políticos, un total que incluye a más de 300 civiles y militares, según registros de organizaciones de derechos humanos. Y las presiones que enfrentan las mujeres que quieren abortar en Rusia den a luz a más soldados, dijo ya saben quién, Putin. Quédense en casa y den a luz a más soldados. La Rusia de Putin inició una cruzada natalista con el aborto en el punto de mira. Después de décadas de crisis demográfica, los estragos del COVID-19 y las pérdidas en el frente de Ucrania. En consonancia con la doctrina cada vez más conservadora de Putin, una multitud de regiones rusas comenzaron este invierno a restringir el acceso al aborto a clínicas privadas e igualmente se volvió más difícil acceder a contraceptivos de urgencia. Ocho de la mañana, 1 minuto.